Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. En este preciso instante, hay servidores de plataformas gigantescas que están, digamos, librando una guerra. Una guerra invisible y bastante despiadada. Totalmente. Y todo para ahorrar unas fracciones de centavo. Exacto. Y el campo de batalla de toda esta locura corporativa es algo súper cotidiano. Es el final del nombre de los archivos en nuestras computadoras. Las famosas extensiones de archivo. Sí, esa verdadera sopa de letras. Archivos que terminan en .mp4, .flac, .aviv o .web. Lo que la mayoría hace al ver eso es, hacer doble clic y cruzar los dedos para que la imagen o el video aparezca en pantalla, ¿no? Claro, es la reacción natural. Pero detrás de esas 3 o 4 letritas hay toda una infraestructura tecnológica. Hay intereses corporativos muy pesados, patentes y sobre todo unas matemáticas de una complejidad que asombra. Y eso es justo lo que vamos a hacer en el análisis a fondo de hoy. Queremos desempacar toda esta infraestructura invisible de 2026, porque entender esto no es solo para ingenieros de software. No, para nada. Conocer esto ahorra dolores de cabeza, dinero al no comprar discos duros innecesarios y, frustraciones inmensas al subir videos a redes sociales. Precisamente. Y revisando toda la documentación, los análisis de rendimiento y los foros de expertos, surge una tesis central muy clara. O sea, no existe un formato que sea universalmente superior para todo. Ajá. Lo que existe es la herramienta matemáticamente correcta para un escenario específico. Y ahí es donde la gestión de archivos personales suele ser un desastre histórico. O sea, durante mucho tiempo la lógica que imperaba era pensar que si un video no abría, bastaba con cambiarle el nombre. Ay, el clásico truco de renombrar el archivo. Sí, borrar lo que decía al final, escribir .mp4 y pensar que la computadora mágicamente resolvía la compatibilidad. Pero para entender por qué eso es un error garrafal, hay que aclarar la confusión más grande de la tecnología de consumo. Es que la industria utiliza palabras como sinónimos cuando son conceptos completamente distintos. Me refiero al formato, al contenedor y al códec. Ok, vamos a desempacar esto, literalmente. Usemos una analogía. Si hablamos del contenedor, es básicamente la caja de cartón del mundo digital, ¿cierto? Esa es la base de todo. Si no se separa el contenedor del códec, todo parece magia negra. Un archivo .mp4 o .mkb es solo el empaque exterior. Su única función es mantener juntos los elementos que viajan adentro. O sea, la maleta rígida. Exacto. Una sola caja MKBE, por ejemplo, puede llevar una pista de video, 3 pistas de audio en diferentes idiomas y, 5 archivos de subtítulos distintos, todo encapsulado en un solo paquete de envío. Siguiendo con esa idea del equipaje, si el contenedor es la maleta, el códec vendría siendo la técnica que usamos para empacar las cosas adentro de esa maleta. Es una analogía mecánicamente perfecta. Si usamos un códec sin pérdida, sería como doblar la ropa con una técnica militar extrema. Toma mucho cálculo y tiempo acomodar todo en un espacio minúsculo, pero al llegar al destino y desempacar, la camisa está entera e idéntica. Claro, bit por bit. Pero luego están los códecs con pérdida, los famosos lossy, que operan bajo una lógica más radical. Sería como empacar para un viaje y decidir cortar las mangas de todas las camisas. Qué imagen tan drástica, pero es muy cierta. Es que, claro, si encima se va a usar una chaqueta todo el viaje, visualmente nadie notará que faltan las mangas. Se ahorra un espacio masivo en la maleta, pero esa tela que se cortó desapareció para siempre. Totalmente. Y vale la pena recordar que la palabra codec es simplemente la contracción de codificador. Son algoritmos matemáticos que comprimen y descomprimen datos en tiempo real. Entonces, cuando alguien en Internet dice que un MP4 tiene mejor calidad que un MKB, revela una falta de entendimiento profunda. La caja exterior no afecta en absoluto la nitidez de la imagen. La calidad está dictada única y exclusivamente por el algoritmo de compresión, o sea, el códec. Habiendo establecido esa diferencia fundamental entre la maleta y la forma de doblar la ropa, entremos al primer gran terreno digital, que es el audio. Fue el primer sentido humano en ser digitalizado a gran escala, y nos enseña muchísimo sobre la percepción. Así es. Y el punto de partida aquí, el estándar profesional indiscutible, es el archivo WAV. El famoso formato sin compresión. Exacto.
El archivo WAV representa el audio en su forma más cruda y pesada, usando un método llamado PCM. Para visualizarlo de manera sencilla, es como tomar una regla matemática y medir la altura física de una onda de sonido real decenas de miles de veces cada segundo. ¡Wow! Decenas de miles. Sí, y luego simplemente anotar todos esos números en una lista gigantesca. La ventaja es que cualquier programa lee esos números al instante. La desventaja es que una lista numérica tan larga es colosal. Claro, pesadísima. Un minuto de audio en calidad de disco compacto ocupa unos 10 megabytes. Y si hablamos de resoluciones de estudio de 24 bits, salta a casi 35 megabytes por apenas 60 segundos de sonido. Lo que hace inviable guardar bibliotecas inmensas de música o efectos de sonido en WAV, a menos que alguien quiera gastar una fortuna en discos duros, claro. Por eso las fuentes apuntan directamente al FLAC. FLAC es el rey indiscutible del almacenamiento de alta fidelidad. Es una genialidad del software libre, que opera casi como un archivo zip, pero altamente especializado en la naturaleza del sonido. ¿Y cómo logra reducir el tamaño sin perder datos? En lugar de anotar cada medición individual de la onda sonora, el algoritmo FLAC calcula patrones. Predice matemáticamente hacia dónde se moverá la onda, y esto reduce el peso original a la mitad. Pero lo fascinante aquí es que al reproducirse, el algoritmo reconstruye la lista exacta de números del WAV original. Compresión verdaderamente sin pérdida. No falta ni un solo dato. Exactamente. Ni uno solo. Pero a ver, hay una creencia popular, casi un mito inquebrantable en foros de audiófilos, donde algunos aseguran fervientemente que tras convertir un WAV a FLAC, sienten que el audio suena más apagado, como con menos espacio. Sí, es un debate clásico. Pero revisando la ingeniería subyacente, es una imposibilidad matemática. Totalmente falso, entonces. 100%. Si se comprime un WAV a FLAC y se envía a un altavoz, el hardware recibe una cadena de ceros y unos que es microscópicamente idéntica a la original. O sea, los datos son los mismos. Afirmar que un FLAC suena distinto a su WAV de origen es como decir que un ensayo escrito en un documento de texto cambia de significado solo porque se envió adentro de una carpeta comprimida. Es un fenómeno de sesgo psicológico, puramente humano. Rompe por completo nuestra intuición sobre la compresión porque estamos acostumbrados a la destructiva, a la analogía de cortar las mangas de la camisa, y ahí entran formatos legendarios como el MP3 o el AAC. Que cambiaron el Internet, sin duda. Pero revisando la documentación de 2026, hay un estándar del que se habla sin parar en las telecomunicaciones: Opus. Y la verdad, a primera vista resulta confuso. Si plataformas enteras ya transmiten música en MP3 y suena bien, ¿por qué los ingenieros se molestan en crear formatos como Opus? Porque Opus hace algo distinto. Explota las vulnerabilidades del cerebro humano usando modelos psicoacústicos muy avanzados. A ver, el oído no funciona como un micrófono perfecto. ¿A qué te refieres? Si ocurre un golpe de tambor fuerte, el sistema auditivo humano se ensordece momentáneamente. No registra un susurro suave que ocurre exactamente en ese mismo milisegundo. Opus está diseñado para detectar estas dinámicas. Espera. ¿Detecta lo que no vamos a escuchar? Exacto. Identifica los sonidos que el cerebro de todos modos va a ignorar por estar enmascarados detrás de otros más fuertes y borra esa información por completo del archivo. ¡Qué locura! O sea, no se trata de comprimir el sonido mejor, sino de entender qué partes de la música ni siquiera percibimos y simplemente tirarlas a la basura sin remordimiento. Así es. Con esto se alcanza lo que la ingeniería llama transparencia perceptual. Para un humano, el audio suena idéntico al original, pero para el servidor que lo transmite, el archivo pesa una fracción ridícula. Y esto tiene aplicaciones enormes, me imagino. Enormes. Opus mantiene una latencia casi nula. Permite, digamos, conversaciones en tiempo real para videojuegos o videoconferencias usando tasas de bits tan bajas que le ahorran millones de dólares diarios a las corporaciones. Es un triunfo económico basado en ilusiones acústicas. Impresionante. Ahora, si el audio ya dominó el arte de engañar al oído, pasar al mundo del video multiplica este desafío de forma exponencial. El video es el gran monstruo devorador de datos de la red. Es que, si el audio es una lista de números, el video requiere comprimir 60 fotografías completas por cada segundo. Y encima, sumarle el audio. ¿Y cómo logra una computadora procesar todo eso sin colapsar? Con un truco matemático conocido como predicción temporal y espacial.
En lugar de procesar esas 60 fotos individuales por segundo, un códec de video analiza qué elementos de la imagen cambian y cuáles se mantienen estáticos. Claro, ahorra trabajo. Exacto. Si aparece, no sé, un presentador frente a un fondo azul, el códec guarda el fondo azul solo en el primer fotograma. Y en los siguientes 59 le dice a la computadora que mantenga el fondo igual y solo actualice los píxeles de los labios que se mueven. Esa eficiencia es la razón por la cual un formato como el H264 o ABC ha dominado el planeta. Funciona en literalmente cualquier pantalla fabricada en los últimos 15 años. Pero claro, llegaron cosas más densas, como el 4K o el rango dinámico alto, el famoso HDR. Y la industria tuvo que evolucionar hacia el H265, también llamado HEVC, un códec que se supone comprime la misma información ocupando la mitad del espacio. Desde el punto de vista del disco duro suena fantástico, pero leyendo la historia de su adopción en las fuentes, este formato resultó ser un campo minado legal tremendo. Uy, sí, el desarrollo del H265 fue un éxito técnico rotundo, pero un absoluto desastre corporativo. Los trucos matemáticos que lo hacen tan eficiente fueron patentados por decenas de empresas diferentes. ¿Y qué pasó entonces? Los derechos quedaron divididos en múltiples consorcios o patent pools que exigían pagos de regalías altísimos. Esta maraña legal paralizó su adopción nativa en navegadores web y plataformas gratuitas, creando muchísima fricción. Y como en la tecnología el vacío de poder siempre se llena, surgió el formato que ahora encabeza todas las discusiones técnicas, el famoso AB1, impulsado por un consorcio de los gigantes de Internet con una premisa clave, que es ser royalty free, totalmente libre de regalías. Pero el precio que se paga por esa libertad no es en dinero, sino en poder de procesamiento bruto. Ah, ahí está el truco. Sí, el algoritmo de AB1 lleva la predicción de movimiento a un extremo casi microscópico. Para decidir qué píxeles se mueven, divide la imagen en bloques de tamaños súper variables y calcula múltiples direcciones a la vez. Logrando archivos ligeros pero nítidos. Muy nítidos y ahorrando fortunas en servidores. Pero el lado negativo es que codificar ese video, o sea, comprimirlo, usando toda esa matemática pesada, exige una potencia computacional masiva. Una computadora normal sin hardware dedicado podría pasar todo el día calculando unos pocos minutos de material en AB1. Toda esta ingeniería la solemos guardar en contenedores MP4 para compartir rápido, o en el robusto MKB si respaldamos una película entera. Pero la teoría choca de frente con la realidad cuando los archivos salen de nuestra casa y llegan a las redes sociales. Es un ecosistema totalmente distinto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una investigación fascinante de Zed Gardner utilizando la métrica VMAF, que revela un secreto enorme sobre YouTube. Pero antes, aclaremos qué es VMAF, porque no es una métrica cualquiera. No para nada. VMAF significa Video Multi-Method Assessment Fusion. Es un modelo de inteligencia artificial desarrollado originalmente por Netflix. En vez de solo medir cuántos píxeles cambiaron, simula la percepción visual humana para evaluar qué tan molesto resulta un defecto de compresión para el ojo. Usando esta herramienta, se analizaron los algoritmos de YouTube y los resultados rompen el sentido común. Las pruebas muestran que exportar un video en máxima calidad a resolución de 1080p y subirlo a YouTube hoy en día básicamente destruye el material. Suena contradictorio, pero sí. Cuando el sistema recibe un archivo a 1080p, automáticamente le asigna un procesado básico mediante un algoritmo rápido y barato para sus servidores. Claro, el famoso ABC1, que llena la imagen de artefactos visuales, ruidos en las sombras y pérdida total de detalle en cosas complejas como el agua o las hojas de un árbol. Exacto. Por eso el atajo estratégico que encontraron los investigadores es exportar el video desde la computadora a una resolución mayor, en 1440p, sin importar si el material original era de menor tamaño. ¿Engañando al sistema? Totalmente. Al entregarle un archivo artificialmente más grande, los servidores se ven forzados a tratar ese contenido como premium y utilizan un códec distinto, generalmente el BP9, que retiene una nitidez dramáticamente mayor. A ver, eso plantea una analogía. Subir un archivo a YouTube
Es como mandar un platillo gourmet a una cocina de comida rápida. Ellos lo van a licuar, lo van a recomprimir y lo van a servir a su manera. Entonces la duda es, ¿vale la pena esforzarse en mandar un archivo gigantesco si la plataforma lo va a comprimir de todas formas? La respuesta recae en la regla de oro del procesamiento de datos. Basura entra, basura sale. Si al servidor se le entrega un video que ya tiene defectos de compresión, los algoritmos de la plataforma no saben distinguir entre lo que es información real y lo que es un defecto. O sea, el sistema asume que esos cuadrados borrosos son parte de la visión artística del director. Exacto, y gastará valiosos datos tratando de preservar esa basura visual en su propia compresión, multiplicando el desastre. Entregar la señal más impecable posible le da a las matemáticas de la plataforma el lienzo más limpio para trabajar. Ahora, si el video es tan complejo, uno pensaría que una simple fotografía estática ya tendría estos problemas resueltos hace décadas, ¿no? Pero el mundo de las imágenes sufre la misma parálisis corporativa. Todo opera bajo el JPEG tradicional, que inevitablemente destruye calidad cada vez que se guarda. Y por otro lado está el PNG, que mantiene los datos perfectos, pero es un formato desastroso para fotografías reales. Claro, el PNG es excelente para logotipos con fondos transparentes, porque almacena bloques de color sólido muy fácil. Pero en una foto de un cielo azul con millones de tonos microscópicos, el PNG intenta guardar todo sin compresión predictiva. Y eso genera archivos inmensos. Por eso la industria ha intentado imponer sucesores más eficientes para agilizar la navegación web. Y aquí entra el ejemplo más ubicuo y francamente polémico de los últimos años, que es el WebP. ¡Oh, el famoso WebP! Y claro, el ABF es otro competidor, que reduce el peso a la mitad frente al JPEG. Pero el verdadero drama en foros y redes sociales como Reddit es el odio hacia el WebP. La frustración de los usuarios se siente en cada comentario. Es que se implementó masivamente porque hace que las páginas web carguen rapidísimo. Pero la experiencia fuera del navegador es otra historia. Alguien descarga una imagen de Internet, intenta abrirla en un programa de edición antiguo y el sistema operativo simplemente rechaza el archivo. Esa barrera operativa es desesperante. WebP triunfó en el ecosistema cerrado de la web, pero fracasó en la integración con las herramientas tradicionales de la gente. Generó una fricción tremenda entre la eficiencia que buscan los servidores corporativos y el uso real que las personas le dan a sus propios archivos. Y esto desemboca en el drama tecnológico más fascinante del sector, la controversia del JPEG XL. Técnicamente, las evaluaciones independientes lo posicionan como una obra de arte. Permite algo llamado renderizado progresivo. Sí, en conexiones lentas, la imagen se dibuja completa pero borrosa, y rápidamente adquiere nitidez, en vez de cargar de arriba hacia abajo lentamente. Pero su función más revolucionaria, a mi parecer, es que puede analizar un archivo JPEG antiguo y reorganizar sus datos internos de forma más eficiente. Reduce el peso de JPEGs viejos en un 20% sin perder calidad, y es reversible. Era la solución perfecta. Sobre el papel, lo era. Y sin embargo, el navegador dominante a nivel global eliminó el soporte para este formato en sus líneas de código. Si el JPEG XL resolvía tantos problemas, ¿por qué un navegador dominante simplemente le quitaría el soporte? Bueno, evaluando el tema con estricta imparcialidad, esto generó un debate enorme entre desarrolladores. Desde la ingeniería central del navegador, el argumento para eliminarlo se basó en el mantenimiento. Sostienen que integrar un códec adicional añade miles de líneas de código complejas, lo que infla el software y aumenta riesgos de seguridad. Y además argumentaban que ABIF y WebP ya cubrían esas necesidades, ¿cierto? Exacto. Pero desde la óptica de la comunidad tecnológica y los críticos independientes, eliminar una herramienta que permitía recomprimir todo el archivo histórico del Internet parecía incomprensible. Ellos señalan que hubo conflictos de interés corporativo, favoreciendo formatos atados a ecosistemas muy específicos. Lo cual nos deja una lección gigantesca. El Internet no es una meritocracia donde gana la matemática más pura. El éxito de un formato digital no depende de su superioridad técnica, sino de las corporaciones que controlan la infraestructura. Depende del ecosistema que lo adopta. Totalmente. Ahora, después de tanta guerra de formatos, patentes y códex, tenemos que aterrizar esto. ¿Cómo debería organizar su vida digital alguien que nos esté escuchando hoy, para evitar perder sus recuerdos?
La regla de oro y la recomendación técnica más robusta es evitar a toda costa la pérdida generacional. El error informático más grave que se puede cometer es usar un formato de distribución con pérdida como si fuera el archivo definitivo. O sea, convertir un archivo viejo y comprimido a uno de alta calidad después. Exacto. Si la compresión ya destruyó información, convertir ese MP3 a FLAC en el futuro es inútil. Los datos no se regeneran de la nada. Solo se obtiene un archivo artificialmente pesado y vacío de detalle. Para evitar eso, la estrategia moderna se divide en 3 niveles. Es como organizar documentos legales. El nivel 1 es el archivo maestro. Aquí buscamos la máxima calidad, sin compresión o sin pérdida. Hablamos de WAV, formatos RAW de fotos o ProRes en video. Operan bajo la misma lógica que un acta de nacimiento original, guardada en una caja fuerte. Rara vez se saca, pero es la fuente inalterable de la verdad. El nivel 2 sería la biblioteca. El almacenamiento a largo plazo. Aquí se aplica tecnología predecible sin perder fidelidad, como el FLAC o contenedores MKB con video en AV1. Es la copia de uso continuo, como tener una copia notariada en el archivero de la oficina. Es precisa y ocupa un espacio razonable. Y el nivel 3 es la distribución. Máxima compatibilidad y ligereza. MP3, videos en MP4 con H264 o imágenes web. Sería como sacarle una fotocopia rápida y en blanco y negro a ese documento legal para repartirlo en la calle. Funciona al instante. Y el sistema falla cuando se mezclan los niveles. No le entregas el documento de la caja fuerte a un extraño, ni intentas escanear una fotocopia arrugada esperando que tenga validez legal. Una síntesis impecable. La conclusión es clara. Las letras que siguen al punto en un archivo son apenas un empaque. Las extensiones ya no cuentan toda la historia. Ha sido un recorrido intenso a través del código que sostiene nuestros recuerdos. Aunque antes de finalizar, toda esta evolución tecnológica deja flotando una duda filosófica inquietante. Si miramos al futuro, ¿A qué te refieres? mientras celebramos algoritmos de compresión cada vez más extremos, como el AV1, nos estamos volviendo totalmente dependientes de chips de hardware ultra especializados para poder decodificarlos en tiempo real. La pregunta es, en 50 años, cuando intentemos abrir los recuerdos de nuestra vida comprimidos en estos formatos exóticos y esos chips específicos ya no existan, ¡Wow! ¿serán nuestros archivos digitales más avanzados, paradójicamente los más difíciles de rescatar? Una pregunta monumental sobre la fragilidad del legado digital. Ojalá este análisis a fondo haya aportado claridad para gestionar mejor la vida dentro de los discos duros. La próxima vez que aparezca una sopa de letras en pantalla, al menos habrá una brújula matemática para entenderla. Hasta la próxima exploración.